Para enfocar nuestros corazones en Cristo en esta temporada de la celebración de su muerte y resurrección, vamos a meditar en dos diferentes textos del Evangelio según Marcos. Como ya sabemos, la crucifixión de Jesús se encuentra en Marcos capítulo 15. Entonces, lo que me gustaría hacer hoy es estudiar un par de textos de Marcos 14 y Marcos 16, es decir, los dos lados de la crucifixión, para ver lo que pasó directamente antes del juicio y crucifixión de Cristo y lo que pasó después. Pues nuestro propósito hoy es para entender el mensaje. ¿Qué quiere decir ese texto para nosotros? Aproximadamente 2000 años después. En Marcos capítulo 14, Jesús y sus discípulos acaban de terminar la última cena. Y versículo 26 dice, después de cantar un himno, salieron para el monte de los olivos. Pues aquí obviamente sabemos lo que va a pasar. Sabemos que Judas está a punto de traicionar a Jesús. Y en este contexto Jesús les da a sus discípulos una profecía muy triste. Todos ustedes me abandonarán, les dijo Jesús, porque está escrito, heriré al pastor y se despezarán las ovejas. Pues hemos visto que los discípulos habían sido un grupo unificado desde que Jesús los llamó. Pues habían estado lejos de ser perfectos, claro, pero habían seguido a Jesús incluso cuando muchos otros se habían alejado. Y ahora Jesús les está diciendo que aún ellos le van a abandonar. Pues desde la perspectiva de los discípulos, eso era imposible. Aunque todos te abandonan, yo no, declaró Pedro. Pues, ¿fue porque Jesús vio miedo en sus corazones que les dijo esto? Pues de hecho, no tanto. Cuando Jesús le dijo a Pedro que se va a alejar negándolo, Pedro dijo, sí debo morir contigo, no te negaré. Y no fue solo Pedro. Según versículo 31, todos los discípulos dijeron lo mismo. Es decir, preferimos morir antes que negar o alejarse de nuestro Señor. Pero si todos los discípulos estuvieran dispuestos incluso a morir por Jesús, ¿cómo puede ser posible que en solamente algunas horas todos le van a abandonar? Parecían tan seguros de que no fallarían. Pero eso era exactamente el problema. En su declaración de que serían fieles hasta la muerte, podemos ver la naturaleza egocéntrica de los discípulos. Se imaginaban que mantenerse firmes o caerse dependía de ellos. Se imaginaban que eran lo suficientemente fuertes. Pero Jesús no les dijo, me van a abandonar porque son débiles. Ni les dijo, me van a abandonar porque tienen miedo. No, Jesús les dijo, todos ustedes me van a abandonar porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Su unidad, su fuerza, su valentía no provienen de ellos, sino del pastor. El mundo no necesitaba herir a los discípulos para hacerles correr, solo necesitaba herir al gran pastor. Por eso deberíamos tomar tiempo esta semana para meditar en qué tan esencial Jesús, el gran pastor, es para nuestras vidas. Es cierto que muchas veces buscamos a Jesús en momentos de dificultad, cuando se nos acaba la fuerza, cuando no nos queda nada. Le buscamos su fuerza en estos momentos. Pero la realidad es, toda nuestra fuerza viene de Él. Incluso la parte que imaginamos era de nosotros. Para que caigamos, lo único que es necesario es que Jesús ponga un poco de distancia entre nosotros y Él.
Esto quedó muy claro cuando Jesús y los discípulos entraron al jardín de Getsemaní. Jesús dio instrucciones a Pedro, Jacobo y Juan. Quédense aquí y vigilen. Y versículo 35 dice, yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar. Y como sabemos, los discípulos no pudieron seguir las instrucciones ni siquiera por una hora, sino se quedaron dormidos. Y Jesús regresó poco tiempo después y después de despertarles, Él les dio más instrucciones. En versículo 38 dice, vigilen y oran para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Pensarías que al menos uno de ellos habría podido ser fiel al menos por una hora. Pero una vez más, necesitamos entender que la obediencia no depende de la fuerza de la voluntad humana. Cuando Jesús los dejó solos, rápidamente se durmieron otra vez. Cuando Jesús les despertó por la segunda vez, versículo 4 dice que no sabían qué decirle y la realidad es que no había nada que decir. Los discípulos comenzaban a comprender cuán débiles eran. Y cuando el traidor Judas llegó con una multitud llevando espadas y palos, uno de los discípulos, Pedro, demostró que estaba dispuesto a luchar e incluso morir por Jesús, hasta atacando uno de los hombres con una espada. Tal vez Pedro todavía recordaba las palabras de Jesús después de la última cena, solamente unas horas antes, cuando el Señor les dijo, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pues tal vez Pedro pensó, si puedo evitar que el mundo hiera al pastor, así evitaré que seamos dispersados. Pero esas palabras son de Zacarías 13:7. Y en este texto, el mundo no va a herir al pastor. Satanás no va a herir al pastor, sino Dios mismo va a herir al pastor. Es parte de su plan. Jesús no luchó contra la multitud, pero ¿por qué? Porque estaba completamente sometido a la voluntad de su Padre, incluso en el sufrimiento. Cuando los discípulos vieran que era inevitable que Jesús, su gran pastor, fuera herido, nuestro texto dice en versículo 50, entonces todos lo abandonaron y huyeron. En otras palabras, se dispersaron las ovejas. Esa noche probablemente era terrible para los discípulos. Pedro estaba tan seguro de que nunca negaría a Jesús, pero lo hizo. Los discípulos estaban tan seguros de que nunca abandonarían a Jesús, pero lo hicieron. Esa noche, los discípulos probaron la vida sin Jesús como su pastor, asustados, divididos, siéntose culpable por sus pecados sin una forma de arreglarlos. Pero en el medio de toda esa terrible oscuridad había esperanza. Estar dispersos no fue el final de la profecía de Jesús. Regresando al versículo 27, leemos, todos ustedes me abandonarán, les dijo Jesús, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero la profecía no termina así. Y en versículo 28 dice, pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Sí, Jesús sería herido, pero Él también sería levantado y Él mismo los guiaría nuevamente. El pastor volvería. Pero algunos eventos terribles debían ocurrir antes de que el gran pastor reuniera a sus ovejas una vez más.
Después de los eventos de la crucifixión de Jesús, Marcos 16 abre con estas palabras. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Pues en esos versículos podemos ver que las mujeres no esperaban encontrarse con Jesús resucitado. Llegaron para preparar su cuerpo, ya que no se les permitía preparar cuerpos en el día de reposo. Pero ahora, siendo domingo, el primer día de la semana, se fueron a la tumba. Versículo 3 dice, iban diciéndose unos a otros, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande, pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. Probablemente tenían miedo desde la crucifixión. Su pastor estaba muerto, y como Jesús fue acusado de afirmar ser rey, quizás sus seguidores serían ejecutados, acusados de tratar de derrocar a los gobernantes actuales. Entonces, cuando las mujeres vieron a alguien en la tumba esperándolas, puedes entender por qué estaban asustadas. Y este joven, quien sabemos es un mensajero de Dios, es decir, un ángel, les dijo, no se asusten. Y podemos preguntarnos, ¿y qué podría este joven decir a estas ovejas dispersas para que no tengan miedo? Pues simplemente Él les apuntó a la segunda parte de la profecía del gran pastor. Les apuntó a las palabras de Jesús. Recordamos que en el Monte de los Olivos, después de decir que se dispersarían, Jesús les había dado esas palabras de esperanza. Él les dijo, pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces el mensajero de Dios le dijo a las mujeres en la tumba, están buscando a Jesús aquí, pero por supuesto que Él no está aquí, ha resucitado. ¿Y cuál fue la otra cosa que Jesús les dijo a sus discípulos? Él les dijo, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces en versículo 7 de capítulo 16, el mensajero dice, pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán, tal como les dijo. Pues en nuestro miedo, en nuestra debilidad, en nuestra falta de unidad, en nuestra desesperación, cuando somos ovejas dispersas en medio de las pruebas y tribulaciones de este mundo, ¿dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde está nuestra fuerza? Pues simplemente en Cristo, quien ha sido resucitado. Él ha vencido nuestros enemigos más grandes, es decir, el pecado y la muerte. Entonces no hay nada en este mundo que pueda vencernos. Nunca debemos tener miedo. Y no solo se levantó de entre los muertos, sino va delante de nosotros como el gran pastor. Y si seguimos a Cristo, ¿a dónde nos está llevando? La promesa de este mensajero de Dios en la tumba aplica a nosotros también. Lo verán tal como les dijo. ¿Y cómo respondieron las mujeres a esta invitación para no tener miedo y seguir al pastor? Pues el Evangelio, según Marcos, tiene el final más sorprendente de todos los evangelios. Dice, temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro, no dijeron nada a nadie porque tenían miedo.
Y en las copias más antiguas de Marcos, versículo 8, es el fin del libro. Pues, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede este evangelio, según Marcos, terminar de esta manera? Con esas mujeres temblorosas y desconcertadas huyendo del sepulcro y que no dijeran nada a nadie porque tenían miedo. La verdad a nosotros parece un final incompleto. Pero muchos académicos creen, y estoy de acuerdo con ellos, que este final incompleto es intencional. Pero ¿por qué Marcos haría esto? Pues simplemente por eso. Probablemente para que los discípulos podrían completar la historia con su propio testimonio. Podrían contarles a otros cómo ellos fueron transformados de ovejas dispersas, sin propósito, sin dirección, sin esperanza, a seguidores de Jesús, el gran pastor. Entonces, para concluir nuestro tiempo hoy, déjame preguntarles, ¿cuál es tu testimonio? ¿Cómo ha transformado tu vida la resurrección del Señor? Este año, para celebrar la resurrección de Jesús, me gustaría animarles, pues todos nosotros, compartir nuestro testimonio personal con al menos una persona esta semana, para decirles cómo Cristo ha sido fiel a sus promesas en nuestras vidas. Como nos ha guiado como un buen pastor, aún en medio del valle de la sombra de la muerte. Y como en este valle no temeremos mal alguno, porque Cristo, el buen pastor, está con nosotros. Amén.